Estoy haciendo un esfuerzo por estructurar bien mis ideas y que puedan entender lo que es la maravilla de este libro y la maravilla de esta historia. ¿Qué tal, Forbits? Bienvenidos un día más al mundo del Forbit. Estoy muy contenta de que estemos grabando otra vez para ustedes y que estén aquí conmigo acompañándome, por supuesto, en este domingo de libros. Y ya saben que a mí me encanta hacer reseñas y hablar, así que vamos a hacer eso. Reseñas y hablar. Y del primer libro que les quiero hablar antes de que se me pase todo el hype es precisamente del libro que acabo de terminar de leer. Y si soy sincera, estoy un poco nerviosa porque no he preparado esta reseña. Así que hoy vamos a hablar de El abanico de seda de Lisa C. A mí El abanico de seda me tomó por sorpresa. Creo que se los he comentado en más de una ocasión. Baileys, salud. Lisa C es muy del estilo de Amy Tan, es decir, escriben para un público occidentalizado, lo cual hace que sea muchísimo más fácil conectar con los personajes y entender un poco la historia. Si soy sincera, creo que El abanico de seda requiere una cierta sensibilidad para entender la historia propiamente dicha y entender bien qué es lo que nos quería demostrar la autora. No es una historia sencilla, es una historia compleja, gracias más bien a la idiosincrasia china y al choque cultural que obviamente va a haber en la historia entre nosotros los occidentales y los orientales. La historia toca muchísimos aspectos a un nivel muchísimo más profundo e intrínseco de lo que aparentemente es. Es una historia muy simple, muy sencilla y podría ser hasta superficial si no te pones a pensar en todo lo que implica realmente para la cultura lo que estamos leyendo. No es una historia típica anglosajona de aceptación, de cambios y de lucha donde al final hay una redención para las mujeres. No, es una novela más bien dura y realista. Yo creo que lo dije en un directo de Instagram que esta novela yo le encontraba muchísimos paralelismos al cuento de la criada y a esto vamos a llegar un poquito más tarde. Vamos a empezar hablando sobre el contexto cultural, idiosincrático y del año en el que está escrito o del año en el que se refiere la historia. Y vamos a empezar por aquella China, ¿vale? Donde a las mujeres todavía se les hacía el vendado de los pies. La historia está escrita en primera persona. Yo no suelo ser muy fanática de las historias escritas en primera persona, sin embargo, no me molestó nada, absolutamente nada en esta historia que estuviese escrita así, sino al contrario, ayuda a crear esa intimidad lector-escritor. En el momento en el que empiezas a relacionarte más hondamente con este personaje principal que te está contando su historia de primera mano. Nuestra protagonista lleva por nombre Flor de Nieve. Ella es una chica humilde. Es complicado todo, es complicado ya desde el principio cuando Flor de Nieve te empieza a contar acerca de su vida, ella siendo una niña y correteando por los campos del maíz, era una familia humilde y desde el principio te explican que ella como mujer no tiene ningún valor. El único valor al que puede aspirar es a tener un buen matrimonio y dejar de ser una carga, así como lo escuchamos, una carga para sus padres. Estas mujeres en China crecen y viven su vida sabiendo, no pensando ni creyendo, sino sabiendo, teniendo interiorizado que ellas son poco menos que nada. Son un estorbo porque nacieron mujeres. En este libro vamos a conocer dos mundos aparte. Uno es el mundo exterior, que es el mundo de los hombres, y otro es el mundo interior, que es el mundo de las mujeres. Y nada más vamos a conocer el mundo interior a fondo. El mundo exterior lo vamos a ver básicamente desde las ventanas del cuarto de costura, que es exactamente lo que conocen y ven estas mujeres desde su mundo interior. Es impresionante. Estas mujeres saben que su valor como mujer pasa por el punto de poder tener un buen matrimonio y engendrar hijos varones. Ya está. Si engendran hijos mujeres, muy probablemente nunca alcancen el estatus deseado en su casa. Su esposo incluso puede reemplazarlas y tener concubinas. Y si alguna de las concubinas llegase a engendrar un hijo varón antes que ella, incluso eso podría repercutir en su estatus
en la casa. Entonces, las mujeres no solamente son una gran competencia entre ellas mismas, sino que también son compañeras entre ellas. Es una gran rueda de maltrato y es una gran rueda de dolor el que se está perpetuando generación tras generación, siendo las mismas mujeres las que están perpetuando ese dolor y ese maltrato y esa rueda. Cosa, por cierto, muy comprensible, puesto que, aunque suene horrible, vienen con esa educación. No es que ellas no quieran levantar la cabeza, es que no la pueden levantar, no tienen espacio para ello. Los hombres saben perfectamente que las mujeres están ahí para verse hermosas y ya está. Son poco menos que muñecas de peltre real. Hacen todas las labores de la casa, son como unas esclavas, porque eso es lo que son realmente. Su deber, su trabajo es llevar toda la casa y complacer a sus padres. De hecho, el precepto con el que nacen, crecen y viven todas estas mujeres es: de niña obedece a tu padre, de adulta obedece a tu esposo y de viuda obedece a tu hijo. Estas mujeres no tienen libertad, nunca, en ningún momento de su vida. Sí es verdad que a lo largo de esta novela hay momentos en el que vas entendiendo cómo en esa gran opresión la vida de las mujeres, el mundo interior de las mujeres puede encontrar cierta liberación, puede encontrar cierto espacio y cierto resquicio para la rebeldía. Y tiene que ser una rebeldía muy sutil y muy bien pensada, e incluso dentro de su rebeldía hay una enorme represión. Estas mujeres no son libres ni siquiera cuando se rebelan para intentar serlo, y es muy doloroso. Lo primero que te cuentan en esta historia es cómo se estructura todo esto, ¿no? Cómo la persona más importante en esa casa es su padre, el padre de Flor de Nieve. Después evidentemente está el hermano primogénito y todos lo que son hermanos varones, y después están las mujeres, ¿no? Evidentemente todas las niñas, las 3 hermanas, se pelean o desean el reconocimiento y la oportunidad de estar con hermano mayor o con su padre. La historia es tan impersonal y tan fuerte, o sea, no está romantizando la cultura china en ningún momento, te la está pintando con toda su crudeza, pero no te está lanzando las cosas a la cara como en plan: ten, toma, escribo esto para que te haga llorar y te sientas mal y sientas mucho dolor en ti, ja, 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 ja. No, es incluso más sutil que eso. Te lo cuento de una manera tan simple y tan sencilla, porque la narrativa es simple, no es rimbombante. Ni siquiera se siente que estás leyendo literatura china, lo cual ayuda a la fluidez a la hora de la lectura. No, simplemente te está exponiendo los hechos sin victimizar a todas estas mujeres que, ojo, todas y cada una de ellas son víctimas de sus circunstancias, pero ninguna de ellas se victimiza, ni la autora victimiza a estas mujeres, ni hace que sientas lástima por ellas. Y eso es algo de lo que más me gustó de este libro, y que te hace sentir orgulloso incluso de los personajes mismos y de la autora en sí, porque las ves coger sus circunstancias y amoldarse a ellas e intentar navegando sus circunstancias de la mejor manera, sin sentirse en ningún momento víctimas de ellas. Incluso cuando, repito, todas estas mujeres que aparecen en esta historia son víctimas, y no solamente las mujeres que aparecen en esta historia, estoy hablando de la historia en China, donde me da la sensación de que hablamos muchísimo del tema patriarcado, hablamos muchísimo de la represión femenina, pero es sorprendente cuando te pones a leer lo que realmente estaba pasando en sitios tan remotos como China, por ejemplo. Cuando el adivino viene a casa de ellos para revisarle los pies, porque ya se acerca la época del vendado de los pies, hay que pensar que realmente los chinos tienen un punto muy espiritual y muy supersticioso, donde casi todo lo que hacen o dejan de hacer tiene mucho que ver con el feng shui, con alinearse y con las energías, etcétera, etcétera. Entonces tendían a consultar muchísimo a los adivinos. Los adivinos ven a Flor de Nieve, bueno, uno de los adivinos ve a Flor de Nieve, le ve los pies y se va. Vuelve con la matrona. Ella va a cumplir apenas 6 años y la matrona les asegura que si hacen correctamente bien el vendado de los pies, su hija puede tener un matrimonio ejemplar y puede llegar a tener un gran futuro. Unos pies de loto, de los que vamos a hablar, no se preocupen, pueden augurarle y asegurarle un gran futuro.
Aquí hay unas escenas que a mí me dolieron muchísimo, personalmente. Por ejemplo, cuando describe Flor de Nieve, describe a su madre y describe cómo a ella la vendaron mal de pequeña, entonces su madre no puede andar sin un bastón. En las pocas escenas que se ve a su madre sin bastón, la puedes ver como lo que es una mujer completamente vulnerable que depende por completo de otras personas. Y en este caso, todas las mujeres que se vendan los pies de loto se convierten en eso. Pequeñas muñecas que dependen de la protección del hombre. Bueno, total que tú tienes como dos opciones en la vida. Una es el vendado de los pies, que puede o no augurarte un buen matrimonio, y la otra es ser una segunda nuera. Dicho esto, le dicen que lo mejor que puede hacer también para aumentar su valor y tener un buen matrimonio es tener una lao tongue. Y aquí nos vamos a adentrar ya en un concepto completamente distinto a lo que manejamos occidentalmente, que es el concepto de las almas gemelas, de una manera completamente distinta y hermosa. Ellos saben lo que representa tener una lao tongue para una familia humilde como ellos. Eso significa intercambio de regalos durante el resto de su vida, al menos hasta que se case. Significa también que van a tener que acoger a esta chica a su casa cuando venga a visitar a Flor de Nieve, lo que representa comida, alimentar una boca más, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también saben que es un sacrificio que quizá deberían de hacer porque le repercutirá a su familia de manera positiva en un futuro, tomando en cuenta que para casarse el lao tongue recibirá regalos de su futura familia, y el día de la boda y el días después de la boda y el resto de su vida siempre estarán recibiendo como constantes regalos como comida y animales y cosas realmente importantes, ¿no? No hablamos de regalos banales como joyas, no, estamos hablando de cosas que ellos realmente valoran, como arroz, como, bueno, reciben cerdo, reciben jamón. Eso el día de la boda, con el cual su padre se vuelve una de las personas más importantes o con el ganado más importante de su pueblo. O sea, ellos saben que quizá los sacrificios que van a hacer por esta niña, que no vale nada, que no es nada, que es solo una mujer, una simple mujer, y que no merecería todos esos sacrificios, pueda redituarles en un futuro. Si no les redituase en el futuro, entonces, bueno, no harían todos estos esfuerzos. Hablamos de las falsas nueras. Las falsas nueras son aquellas niñas a las que no les vendan los pies, y de hecho durante el libro constantemente se están refiriendo a ellas como estas mujeres de pies gigantes, que no es que tengan los pies gigantes, sino que tienen los pies normales. Estas niñas o estas mujeres son enviadas a las casas básicamente a trabajar como sirvientas o damas de compañía de las verdaderas esposas, y se les llama falsas nueras, no solamente porque están ahí esclavizadas y haciendo el trabajo, sino porque pueden o no complacer sexualmente a los hombres de esa casa. Todo, por supuesto, siempre de acuerdo a las necesidades de los hombres de esa casa, quieran ellos o no quieran ellos. Tú es que no tienes ninguna elección. Vamos a proceder a lo que es el vendado de los pies. En el vendado de los pies es una de las mejores escenas que tiene realmente este libro. Creo que en orden de que nos podamos entender bien a la hora de hacer esta reseña, yo no quiero dejar de lado muchísimas cosas, así que voy a tener que decir que va a haber muchos spoilers en esta reseña, pero si les soy sincera, no les arruinaría para nada la experiencia de leerlo en sí mismo. Normalmente yo llegado a este punto les diría, bueno, mira, como voy a soltar spoilers, si no has leído el libro y lo quieres leer, sal del video y nos vemos ahora. Pero creo que será la única vez, o será una de las pocas veces en que no lo diré. Me gustaría que te quedases y escucharas la maravilla que es el abanico de seda, porque te prometo que los pocos o muchos spoilers que yo pueda decir no van a arruinar tu experiencia de lectura. Te lo prometo. Dicho esto, nos vamos a ir al vendado de los pies, donde, bueno, te explican cómo a ellas se los hacen un año después de lo que debería ser a los 6 años, y se los hacen a los 7 años por cuestiones de los astros y por cuestiones de Feng Shui, y el adivinador considera que es el mejor año y el momento para ellos. En ese momento van a vendar a Flor de Nieve. Flor de Lirio la tienen vendada en su casa, por supuesto, la estarán vendando en casa. Hermana menor y la nena que se muere, que no me acuerdo cómo se llama. Hermana mayor ya ha pasado por el vendado. De hecho, hermana mayor está comprometida. Ella está trabajando día y noche en bordar su ajuar, bordar sus colchas, bordar todas las prendas que va a llevar a su casa. Te explican cómo se supone que tú tienes que crear suficiente ropa de cama, suficiente ropa para el resto de tu vida con tu marido.
Por otro lado está Luna Hermosa, que es menor que Flor de Nieve. Luna Hermosa es su prima, ellos viven en la misma casa. Su tía o la hermana de su madre no ha tenido ningún hijo varón, por lo cual su valor como mujer es mínimo en esa casa, es la menos importante de todas ellas. Sin embargo, todas las hijas la quieren mucho, es una mujer feliz, es una mujer positiva. Tiene una hija que es Luna Hermosa y Luna Hermosa es todo su concepto de felicidad. Luna Hermosa no quiere vendarse los pies. Y aquí empieza una de las escenas para mí más impactantes, fuertes y agresivas que he leído en muchísimo tiempo, que es precisamente el vendado de los pies. No, la autora no lo hace con morbo, no, la autora no se recrea en el dolor, no se ensaña en el dolor, no está ahí enseñándote lo mucho que están sufriendo y lo agonizante que es, pero no le hace falta decírtelo en palabras, no le hace falta describírtelo. Esta escritora, Lisa C., no le hace falta explicarte con pelos y señales todo el sufrimiento que están teniendo esas niñas. Tú lo sientes solamente al leerlo tan superficialmente y de la manera en que está escrito. Sientes, puedes sentir el dolor y la agonía que tiene que ser el vendado de los pies. Te explican cómo van vendando los pies para romper todos los huesos de esos pies y empezar a deformarlos para poder hacer los famosos dedos de flor de loto, en un proceso largo, lento y terriblemente doloroso. Pero claro, el valor de una mujer no solamente está en procrear hombres, sino hay un fetichismo muy extraño con el tamaño de los pies. Unos flor de lotos perfectos o unos pies de loto perfecto no miden más de 7 centímetros. 7 centímetros, que 7 centímetros está bien para unos niños, pero 7 centímetros no es correcto para un adulto. Por eso estas mujeres prácticamente no pueden andar, por eso dan esos pasitos pequeños y delicados y por eso se permanecen recluidas en el mundo interior y te da esa sensación constante de que son como muñecas de adorno. Ellas no son autosuficientes, no pueden correr a salir y pedir auxilio. De hecho, una de las escenas más impactantes del libro es precisamente cuando está ocurriendo una escena en la que tienen que pedir ayuda y sus pies son inútiles, no pueden correr a pedir ayuda. La madre no puede venir sin que vaya un hombre por ella y la traiga cargando en sus espaldas. Es impresionante y yo me pregunto hasta qué punto solamente es una estética o solamente es un fetiche y no es también una forma de control, más una forma de evitar que estas mujeres huyan, una forma de evitar que no quieran esa vida y que se larguen. ¿Hasta qué punto es simplemente estética y no también una manera de coartar la libertad de las mujeres en China? Creo que el concepto de felicidad que tenemos los occidentales no aplica para nada con el contexto de felicidad que puedas llegar a encontrar en lo que es el abanico de seda, donde felicidad es tener una persona a tu lado medianamente decente, que te deje en paz, que no te maltrate y que no tenga concubinas. Eso es a lo que puedes aspirar, no muchísimo más. El maltrato, sin embargo, lo tienes que esperar más bien de tu suegra. Cuando vas a vivir a la casa de tu marido, tu suegra está ahí y ella es la que básicamente se va a encargar de hacerte la vida de cuadritos. De manera literal, y eso es algo que no comprendo. Se va a encargar de criticarte, se va a encargar de ser dura contigo, pero es una manera de demostrar amor y de demostrar afecto. Y parece muy duro decir te maltrato porque te quiero, pero sí, es así, es horrible, es un contexto horrible. La suegra puede llegar a sentir orgullosa de ti y te lo hará saber siendo súper dura contigo y criticándote mucho, o puede llegar a odiarte y te lo hará saber haciéndote la vida de cuadritos, racionándote los alimentos y básicamente tratándote miserablemente. Es impresionante. Llega el tiempo de la boda y cuando ocurre lo de la boda pasan ciertas cosas o ciertos acontecimientos. Flor de Nieve no deja de ser una persona humilde y ella, a pesar de que ha aprendido mucho de Flor de Lirio, tiene mucho miedo a la hora de ir a su nuevo hogar. Flexionan los pies, etcétera, etcétera. Se hace toda la boda, se hace todo el ritual, se hace todo, absolutamente todo. La suegra queda satisfecha con ella, no por eso va a dejar de ser una basura de persona con Flor de Nieve, no nos engañemos. Tú no vas a vivir a la casa de tu marido hasta
pasado cierto tiempo. Creo que después de la boda estás una semana en la casa de tu marido o algo así y después te regresan a la casa de tus padres hasta que se confirma que estás embarazada, y una vez que estás embarazada y que no me acuerdo, sí, una vez que estás embarazada ya puedes ir a la casa de tu marido. Esto es así. Y si no, no pasa nada. Y estarás yendo periódicamente para seguir intentándolo hasta que de verdad estés preñada. Y en ese momento ya te podrás ir a vivir a la casa de tu marido. Mientras tanto son como visitas. Pero ella, cuando termina su boda, en lugar de volver a la casa de sus padres, tiene que ir a la casa de Flor de Lirio, porque Flor de Lirio es la siguiente en casarse. Ahí descubre muchísimas cosas. La primera de todas ellas descubre que Flor de Lirio sí era de una familia prominente que ha caído en desgracia porque su padre se volvió adicto al opio. Si bien el tema del opio no es un tema que se toque muy a fondo, puedes ver a simple vista y solo de pasada, porque la autora no ahonda en el tema, los estragos del opio mismo. No olvidemos que estamos hablando de un contexto cultural e histórico muy importante, y el opio formó parte de la cultura en China y de la historia en China. De hecho, Reino Unido, los británicos, consiguieron conquistar y arrasar a base de drogar y volver adictos al opio a muchísima de la población china. Así que sí, el opio es una droga súper chunga y súper adictiva, al modo que te cambia incluso la personalidad y todo. Cuando ella ve eso, Flor de Nieve evidentemente se queda horrorizada, y lo primero que piensa, lo primero que sientes, se siente lastimada porque se da cuenta que Flor de Lirio le ha mentido durante todos estos años, y más importante, que su madre lo sabía y también le ha mentido. Con este dolor en el corazón, Flor de Nieve intenta con todas sus fuerzas arrancarse el dolor, ignorarlo, seguir adelante. A final de cuentas no deja de ser de Flor de Lirio la persona la que más ama, y desde ese momento ellas se prometen, se juran que no volverán a ocultarse nada y que no volverán a decirse mentiras. Lamentablemente para Flor de Lirio, el matrimonio que consiguieron para ella es con un carnicero. Otra cosa que hay que entender aquí en el contexto de China es que ser carnicero es algo terrible. Se supone que esto lo vas a pagar tú en varias reencarnaciones, vas a sufrir en las reencarnaciones anteriores porque estás matando animales, y es como una doble moral donde nadie quiere hacer ese trabajo y todo el mundo condena al que lo hace. Sin embargo, alguien lo tiene que hacer porque la gente sí que come carne. Entonces es una doble moral ahí muy chunga. Flor de Lirio le dice a Flor de Nieve que ya no se tiene que preocupar, que su tía, que es la casamentera, hizo todo lo que pudo para hacer un buen matrimonio para ella, pero al haber caído su padre en desgracia, evidentemente eso es a lo que podía pegarse. A partir de aquí, la vida de cada una va a formar o va a tomar un cáliz distinto. Si bien es verdad que Flor de Nieve no tiene tan mala suerte como Flor de Lirio, su marido es una persona que no la golpea y es una persona que nunca ha llevado concubinas a su casa. Sin embargo, su suegra no es precisamente una cosa que la quiera mucho, ni nada. Flor de Nieve consigue engendrar a su primer hijo varón y después a su segundo hijo varón y por último a una nena. En cambio, Flor de Lirio consigue también engendrar a su primer hijo varón, después sufre 2 abortos y por último un segundo hijo. Y luego tiene un aborto más. Flor de Nieve es medianamente no feliz, pero sí vive tranquila, mientras que Flor de Lirio sufre. Su familia política, su marido la golpea, su suegra la trata fatal, y todo el tiempo y constantemente la están humillando. Ella sufre. En cambio, la suegra de Flor de Nieve le tiene prohibido ir a visitar a Flor de Lirio porque es esposa de un carnicero. Hay una separación física, pero no una separación emocional ni una separación mental, porque como he dicho desde el principio, cuando tú tienes una lautón, la tienes para siempre y la amas para siempre. Por primera vez, Flor de Nieve decide rebelarse y sigue carteándose con Flor de Lirio constantemente en esta escritura Nushu. Hay que entender, cuando les digo que incluso, se los comentaba al principio, incluso dentro de su libertad ellas no tienen libertad. Esto se debe a que el Nushu lo hablan todas las mujeres, así que tienes que moderarte en lo que escribes porque nunca sabes si algo de lo que escribas lo podrá leer tu suegra. Así de simple.
entonces puedes meterte en un problema. Así que dentro de todo la libertad es un poco así, se cuarta demasiado, no hay una libertad real. Con los años cambian al emperador y con esto la familia del matrimonio de Flor de Nieve deja de ser, vamos a llamarlo así, relevante. El tío, que eso era una persona súper importante, tiene que volver a casa y poco a poco se va dando cuenta Flor de Nieve que empiezan a vender terrenos y que empiezan a tener menos comodidades. Esto tiene que ser muy, muy angustiante, pero no desde el punto de vista frívolo donde te estés acostumbrando a tener una buena vida y es como, ay, qué angustia, oye, voy a dejar de tener privilegios. No se trata de eso, es que creo que tiene que ser muy impotente y muy angustiante ver que la alacena de tu casa y de tu familia, algo que afecta directamente a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu marido, a ti como persona, y no saber qué es lo que está ocurriendo, porque los hombres no te comunican nada, porque no merece la pena que lo sepas, porque solo eres una mujer. Entonces no puedes actuar en consecuencia. Tienes que irlo adivinando todo constantemente. Entonces la desesperación que tienes que ir sintiendo y el estar todo el tiempo bajo el estrés de estar adivinando, estar escuchando, a ver qué puedes escuchar, qué puedes percibir, qué puedes entender, simple y exclusivamente para poder administrar la casa de manera correcta, porque aquí se está jugando la vida a tus hijos y tus esposos y tu esposo, perdón. Hay que tomar en cuenta que a final de cuentas la administración del hogar es algo que cae en ti, que recae en ti, pero si no tienes información, tu trabajo encima se vuelve más complicado. Total que llega un punto en el que el marido por fin decide hablar con Flor de Nieve, le dice que las cosas no están bien y que va a coger lo último de sus ahorros y va a ir en busca de sal. Cuando él se va en busca de sal, cae la peste. Es que la autora no se corta. La autora te habla de muertes y de pérdidas y tiene una línea temporal histórica en la China antigua que la respeta y es muy coherente. Entonces, cuando vas viendo la muerte, la devastación y lo que significa para ser mujer en una época de peste, es terrible. Pasan muchas circunstancias durante la peste y la suegra fallece, convirtiéndose Flor de Nieve en la nueva señora Li. Y esto es muy importante porque al ser la nueva señora Li, ella tiene un estatus en la aldea, tiene que ser un ejemplo para las otras mujeres, un ejemplo de bondad, un ejemplo de justicia, un ejemplo de ser una gran esposa, y empieza a tener que comportarse según los estándares de la señora Li. Vamos a entender una cosa importantísima, y es que aquí, a partir de aquí, vamos a ver un cambio en Flor de Nieve hacia Flor de Lirio, que parece un cambio de falta de empatía, de falta de comprensión, incluso se podría decir hasta de falta de cariño, cuando no es ninguna de esas cosas, excepto tal vez lo de falta de empatía. Ahí sí. Pero cariño hay, todo lo demás hay, simplemente que como la señora Li o como la nueva señora Li, Flor de Nieve tiene que decir ciertas cosas, o se esperan ciertas cosas de ellas y ella tiene que actuar en consecuencia a los estándares que su nueva posición tiene. Durante todo el libro, la autora te está construyendo poco a poco y lentamente, dejándote pequeñas miguitas de pan, de pistas, para construirte lo que va a ser ese apoteósico 50 últimas páginas del libro, que son apoteósicas. Desde el punto en el que las dos, Flor de Lirio y Flor de Nieve, tienen este malentendido de interpretación y su relación se rompe, hasta el punto de comprensión y de entender toda la situación en un panorama muchísimo más amplio. Esta parte del libro es absolutamente desgarradora y maravillosa, es fantástico. ¿Qué opino yo de todo esto? Opino que a nivel contexto cultural es riquísima, esta novela es riquísima. La manera en que está escrita es muy fácil, es muy bonita, pero es muy fácil, lo cual permite que sientas empatía y simpatía con los personajes y te involucres en la historia.
Yo lo veo bien, no, súper bien, maravilloso. Creo que a veces ser tan rimbombantes, lejos de hacer que el lector se meta más en la historia, puede hacer que haya una división. En cambio, Lisa Lee consigue el equilibrio perfecto entre lo que te puede revelar y lo que puede hacer que tú sientas. No están en ningún momento victimizando a estas mujeres porque son un ejemplo de fortaleza. Es impresionante lo que se les echa encima a estas mujeres que no son nada, ¿vale? Estamos hablando de, volvemos a lo de siempre. Se supone que son el sexo débil y que son como muñequitas de porcelana, que no sirven para nada. Sin embargo, todo lo que se exige de ellas, perdón, es que tengo mucho calor. Todo lo que se exige de ellas, todo lo que se espera de ellas constantemente, no es poquita cosa. ¿Hasta qué punto la sociedad es tan hipócrita y tan falsa como para tener tanta carga social sobre estas mujeres y decirles constantemente lo frágiles que son, lo inútiles que son y lo poco que valen? El libro es fantástico. Yo no me esperaba que fuese tan bueno. O sea, esperaba que fuera bueno porque además me lo recomendó una amiga, de esas amigas a las que cuando me recomiendan algo lo leo porque sé que será bueno. Sin embargo, no pensé que me iba a gustar tanto. Mi amiga lo tiene catalogado como uno de los libros de su vida, uno de los libros de su vida. Y yo se lo decía la otra vez, no sé hasta qué punto puedo decir que es el libro de mi vida, pero creo que a medida que vaya pasando el tiempo, porque este libro lo acabo de terminar hace 3 días, pero creo que a medida que pasa el tiempo y entre más lo interiorice, más convencida estaré del valor que tiene este libro porque es precioso. A medida que van pasando los días, yo sigo pensando en este libro. Entonces sí es un libro que se te queda bastante metido en la cabeza. Y es que es un libro precioso. Es un libro precioso. Se los digo de verdad. Yo les decía, no tengo mucho conocimiento sobre la cultura china o sobre la literatura china. He leído solo a Amy Tan y ahora a Lisa Lee. Y sin embargo a mí me dejó muy impactada. A nivel histórico, cultural, a nivel de idiosincrasia, a nivel de belleza, a nivel de todo. Este libro te dan ganas de aprender, te dan ganas de entender qué es el nushu, por qué lo de los pies. Te dan ganas de entender el tema del Lao Tong. Es precioso. El concepto de almas gemelas que maneja Oriente no tiene nada que ver con el concepto de alma gemela que manejamos nosotros. Y si tengo que ser sincera, me gusta más aquel. Es un libro que yo disfruté de cabo a rabo. No es uno de esos libros que flaquee o que al final vaya en picado. Tampoco te está descubriendo el hilo negro. Es que no es como, no te puedo decir que es un libro original, que digas, uy, por favor, nunca habrás leído esta historia. No puedo decirla y al mismo tiempo sí que puedo decirlo. Es decir, dentro de todos los tropos que tiene esta historia, no son tropos para la venta, sino que la misma historia te obliga a tener estos tropos. Espero no estarme haciendo un lío y que me estén entendiendo bien. Pero de verdad, hacerme caso y si pueden leerlo, léanlo porque es muy bonito, es impresionante. Hasta aquí llegamos por fin al final de esta reseña. No quería enrollarme tanto, lo siento muchísimo. Esta es una reseña distinta y me siento mucho más a gusto con este tipo de reseñas. Decídenme ustedes qué opinan, qué tipo de reseña les gusta más, la clásica, te cuento de qué va el libro, te digo lo que me ha parecido, fin, o esta que te hablo un poco más de todo lo que es el libro en sí y lo que te hace sentir y el entorno cultural y cómo viví yo el libro en primera persona. Eso me lo dejan en los comentarios. Si ya has leído el libro, cuéntame qué has pensado acerca de este libro y si lo has disfrutado tanto como yo. Si no lo has leído, espero que esta sea tu lectura de este año porque es maravilloso. Un beso gigante. Recuerden que todos los jueves en este canal hacemos videos como super random y los domingos hablamos de libros porque todos los domingos se habla de libros en este canal. Soy Mami Forbit y muchas gracias por haber pasado este día conmigo. Los quiero mucho. ¿Y cuándo voy a subir el próximo video? No lo sé, pero espero que sea súper pronto. ¡Chao!